Bendiciones. Iniciamos este mensaje dándole gracias a Dios por este privilegio tan grande que quizás nosotros no somos conscientes totalmente, pero que algún día entenderemos la bendición tan grande que tenemos nosotros de predicar la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios por las redes sociales, porque ha sido la herramienta que ha utilizado el Señor en este tiempo tan difícil a nivel mundial para que la palabra corra y para que la palabra llegue a muchas personas. Yo le doy gracias a Dios por cada pastor, cada predicador, cada apóstol, cada profeta, cada evangelista que ha utilizado las redes sociales para predicar la sana doctrina. No podemos iniciar ningún servicio de adoración o ninguna enseñanza como la de hoy, domingo 19, sin darle gracias a Dios. Por eso le agradecemos al Señor el hecho de que hoy tenemos vida para predicar su palabra. Le doy gracias a las personas que nos han continuado viendo por las redes sociales. Gracias porque el Espíritu Santo, gracias porque ellas han permitido que el Espíritu Santo empiece a trabajar en sus corazones y escuchen con agrado la palabra del Señor. Igual que hoy yo le pido al Espíritu Santo que todos abramos nuestros corazones para lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Gracias, Señor. Hoy quiero compartirles una porción bíblica bien importante, como siempre les digo, recordando que en el libro de los Efesios, la carta a los Efesios, nos habla la palabra de Dios que de la multiforme sabiduría de Dios. Cuando hablamos de la multiforme sabiduría de Dios, tenemos que creer en nuestro corazón que hay muchas formas. Multiforme significa muchas formas diferentes de hacer algo. Si creemos eso, lo que la palabra de Dios dice, la multiforme sabiduría de Dios, tenemos que entender que nuestro Dios tiene muchas formas de enseñarnos cosas, de exhortarnos, de guiarnos, de conducirnos. Y por eso yo soy un convencido que lo que estamos viviendo en esta pandemia, esta situación tan difícil que está viviendo el mundo, yo creo que es una forma que el Señor le plació utilizar para enseñarle una gran lección al mundo. ¿Cómo entendemos cuál es la lección que el Señor quiere enseñarnos? Pues está escrito en la palabra de Dios. Nuestro Dios es un Dios infinito, es un Dios que todo lo puede, es un Dios que todo lo sabe, es un Dios que está en todo lugar. Por eso no podemos engavetar a Dios, limitar a Dios, de que solamente puede enseñarnos de una forma específica. No, Dios puede enseñarnos de muchas formas, de muchas maneras, en muchos lugares, a través de diferentes herramientas, a través de personas, a través de situaciones, a través de animales, de muchas formas. Él puede enseñarnos. Y siempre esa enseñanza del Señor va a ser para guiarnos, como dice el libro de Romanos, a que conozcamos su voluntad, que es perfecta y es agradable. El libro de los Efesios habla de la multiforme sabiduría de Dios para enseñarnos, para guiarnos. El libro de Romanos habla de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso dispongámonos hoy a compartir, a escuchar, a abrir nuestro corazón a lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Es un mensaje, es una enseñanza sencilla. Creo que estos tiempos no son para predicar una teología profunda, para demostrar los predicadores lo tanto que conocemos las revelaciones de la palabra o esto y lo otro. No, yo creo que el mundo hoy necesita una palabra clara, sencilla, como la predicó nuestro Señor Jesucristo, y que pueda llegar claramente y directamente al corazón de las personas. Yo espero que el Señor me utilice hoy en esta sencilla enseñanza. Vamos al libro de Santiago, capítulo 4, vamos a leer del versículo 13 al versículo 17,
Y dice la palabra de Dios, es un tema interesante y espero que todos estemos bien atentos a lo que el Señor quiere decirnos hoy. Dice el versículo 13 de Santiago capítulo 4, dice, vamos ahora, y está con signo de admiración. Hay una versión que dice, hey, estén atentos. La versión, la Reina Valera 60 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, se refiere a negociar, y ganaremos. Es interesante, fíjense lo que dice este versículo. Estén atentos los que dicen ahora, hoy y mañana iremos a tal ciudad o a cual ciudad y estaremos allá un año y negociaremos y ganaremos. Y vamos a estar bien atentos porque el Señor quiere enseñarnos algo que va directamente ligado a lo que estamos viviendo en estos tiempos. Aquí el Señor en el libro de Santiago, todo esto es inspirado por Dios. Dice, ojo, lo que dicen, hoy vamos, mañana viajaremos a tal ciudad, estaremos allá un año, estaremos 6 meses, estaremos 2 años, haremos negocios, estudiaremos, haremos turismo, muchas cosas. Tremendo. Y eso se ve como normal. Haremos negocio, ganaremos mucho dinero. Y eso se ve como normal. O se veía como normal. Pero se veía antes de esta pandemia como algo normal, como algo fácil, como algo natural. Que alguien nos dijera, voy a viajar, voy a estudiar, voy a hacer turismo, voy a hacer negocios en otro país. Pues era normal. Pero en este tiempo no es normal, no se puede hacer, no hay negocios, no hay viajes, no hay vuelos. O sea, pasó algo tan tremendo con esta situación, con esta pandemia, que en la palabra de Dios el Señor nos está advirtiendo eso. Pendientes lo que dicen, vamos a viajar, vamos a esto, vamos a hacer lo otro. ¿Y por qué digo esto? Porque el versículo 14 dice algo fuerte y dice, cuando no sabéis lo que será mañana. En otra versión dice, tú no sabes qué te espera el día de mañana. Y quiero repetir el versículo 13 para que tomen la línea nuevamente. Vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y negociaremos, traficaremos y ganaremos dinero. Pero el versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Parece que colocaran un freno de mano, o sea, había muchos planes, muchos proyectos, pero el mismo Señor a través de Santiago nos dice, pero un momento, tú no sabes cómo será el día de mañana. Y yo creo que con esta pandemia, muchas personas, miles de personas en diferentes países, quizás han enfrentado esa incógnita que nos separa, que nos depara, el día de mañana. No sabemos lo que pasará mañana y nos enfatiza el versículo 14 cuando dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es tremendo. El Señor llama la atención a los que están proyectando, y eso está bien hacerlo, a los que están programándose metas a largo plazo, a corto plazo, y eso está bien hacerlo. Los que están programando viajar para hacer negocios, y eso está bien hacerlo. Los que están programando viajar para estudiar, y eso está bien hacerlo. Pero el Señor dice algo en el versículo 14 tremendo, fuerte, dice, cuando no sabéis lo que será mañana, o sea, no sabemos lo que nos depara el día de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No sabemos lo que pasará mañana. Y la palabra de Dios nos enfatiza que esta vida física es temporal. Dice que es como neblina. Y yo recuerdo hoy a muchas personas por los medios de comunicación, en las universidades, en los colegios, en la familia, contando los planes y proyectos que tendrían. Contando las metas que tendrían en este año 2020, compartiendo con uno lo que tenían programado hacer en este año 2020 a corto y a largo plazo, todos sus proyectos, y eso está bien, debemos tenerlo. Pero a muchas de esas personas no les escuché decir el nombre de Dios en medio de esos proyectos, en medio de esas metas,
en medio de esos sueños que tenían para cumplirse en 2020. A muchos de ellos no les escuché el nombre de Dios en medio de eso, de esas metas y de eso que tenían proyectado hacer. ¿Y por qué recuerdo eso? Porque el versículo 15 nos dice, en lugar, quiero repetir desde el 14 para que tomen la línea, cuando no sabéis lo que será el día de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El versículo 15 dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Yo no sé si usted sabía que la palabra de Dios decía eso. O sea, cuando las personas muchas veces dicen, si el Señor quiere, si el Señor lo permite, eso está en la palabra de Dios. Y a través de Santiago, el Señor lo recomienda. Dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, en otras palabras, si el Señor quiere, viajaremos. Si el Señor quiere, estudiaremos. Si el Señor quiere, iremos a hacer negocios a tal lugar. Si el Señor quiere, ganaremos mucho dinero con un determinado negocio. Si el Señor quiere. Esto nos enseña y nos hace reconocer una real dependencia de Dios. Cuando lo decimos y seguimos el consejo del Señor, siempre en todo proyecto, en toda meta, digamos de corazón, no como una muletilla, siempre digamos, si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios, si el Señor me permite. Pero yo he escuchado a muchas personas que exponen sus proyectos, sus metas y no oigo que nombran a Dios por ningún lado. Y no es una muletilla, o sea, mucha gente lo tiene como una muletilla, si Dios quiere, pero realmente no lo creen en su corazón. Realmente hacen lo que ellos quieren hacer y no dependen del Señor para decirle al Señor, Padre, si es tu voluntad, Señor, si tú quieres, si tú permites esto. Es más, muchas veces dicen si Dios quiere, pero están pidiendo cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Tremendo. De no depender de Dios estaremos haciendo alarde de concebir nuestros planes sin tener en cuenta a Dios. Quiero repetirlo. De no depender de Dios y expresarlo con nuestros labios, si Dios quiere, si Dios permite, si Dios me lleva, de no hacerlo, de no depender de Dios, estaremos haciendo alarde de concebir nuestros propios planes sin tener en cuenta a Dios. Por eso es que el versículo 16 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Otras versiones de la Biblia dicen, ahora tú te estás siendo arrogante con tus planes y proyectos. Pero si no tienes a Dios metido en esos proyectos, algo no está bien. ¿Cuánto nos puede enseñar el Señor en este tiempo? ¿Cuántos proyectos, cuántos viajes, cuántos pronósticos, cuántos negocios se paralizaron por un virus que surgió? Tremendo. Y complementamos con el versículo 17, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Proverbios capítulo 27, versículo 1, el libro de Proverbios, dice la palabra del Señor, no te jactes, del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. La Biblia dice que cada día trae su propio afán, su propio mal. Y yo creo que una de las cosas que la multiforme sabiduría del Señor quiere enseñarnos en estos tiempos de pandemia es cuánto necesitamos depender del Señor. Muchos negocios internacionales de los mismos países poderosos no se han podido lograr. Quizás ellos nunca expusieron con sus labios ni nunca creyeron en su corazón en decir si Dios permite que esto suceda, si Dios quiere que hagamos esto o aquello. Tremendo. No te jactes, dice el libro de Proverbios capítulo 27 versículo 1. En el libro de Lucas, capítulo 12 versículo 13, y espero que estés anotando las citas bíblicas para que posteriormente las escudriñes en tu casa. Bueno, todos estamos en la casa. Recuerda, esto es una enseñanza, no es una prédica como tal, es una enseñanza que el Señor quiere decirnos hoy.
En Lucas capítulo 12, versículo 13, el Señor Jesucristo nos enfatiza estos principios de vida. Ya el libro de Santiago nos había dicho, ojo, atentos a aquellos que dicen y cuentan sus proyectos, y eso está bien, y cuentan sus metas, y eso está bien, y cuentan sus sueños de estudiar, de negociar, de viajar, de turistear por el mundo, y eso está bien. El problema, dice el libro de Santiago, es que no sabemos lo que nos depara el día de mañana. Y el problema más grave es que muchas de esas personas que cuentan sus proyectos no tienen a Dios en el control de esos proyectos, no tienen a Dios acompañándolos en esos proyectos y esas metas. Por eso es que la palabra del Señor dice, mejor, como decía el libro de Santiago, debes decir, si Dios quiere, si Dios permite, si es la voluntad de Dios. Y el Señor Jesucristo, en el libro de Lucas, nos enseña ese principio bíblico también, ese principio de vida también. Y dice Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21, dice, le dijo uno de la multitud, maestro, refiriéndose a Jesús, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Hay un problema y alguien quería repartir una herencia y quiso tomar a Jesús como el intermediario del asunto. Mas él le dijo, Jesucristo le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo en el versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ojo con eso, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El materialismo es el enfoque y la importancia de lo que las personas tienen. Pero Jesucristo nos dice otra cosa. Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y el problema no son los bienes, vamos a ver más adelante. La vida es mucho más que eso y no es pecado tener bienes, no. Jesucristo nos dijo, la vida es más que la comida, más que la ropa, más que el carro, más que tu empresa, más que tus negocios. Jesucristo nos enfatizó que la vida es más que eso. Y no es malo tener un buen carro, un buen edificio, un buen apartamento. No, eso está bien. Pero Jesucristo nos dice, pero es que la vida es más que eso. Es más que eso. Por eso es que en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, el Señor nos dice que Él nos da vida y vida en abundancia. Y no solamente se refiere a la vida física, que es temporal, ya lo hemos enseñado, sino a la verdadera esencia de la vida, que es la vida eterna. Es lo que estamos haciendo para el Señor. Él nos da vida y nos da vida en abundancia, dice en Juan 10, versículo 10. Y no se refería a la vida física solamente. Volvamos a Lucas capítulo 12, versículo 16. Jesucristo les dijo, también le refiere una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Háganse la idea, y no es casualidad con lo que estamos viviendo hoy en día. Un hombre rico, la heredad había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, había una sobreabundancia tal que el hombre dijo, y sé que mucha parte de la iglesia conoce esta porción bíblica, y él pensaba dentro de sí, o sea, con él mismo diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, el hombre cosechó de tal forma y muchos fue una sobreabundancia de producción tremenda. Y él dijo, ¿qué haré? O sea, todo esto no puedo guardarlo en mis graneros porque no dan abasto. Tremendo. Y dijo este hombre, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Tremendo, hubo una sobreabundancia. Pero fíjense, interesante, cuando el Señor en el versículo 15 habla de la avaricia, dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Este hombre, esta parábola que el Señor está contando, dice que este hombre tuvo una superproducción, una sobreproducción, pero no pensó nunca en decir, yo me voy a quedar con mis graneros que son lo suficientemente grandes, con eso yo puedo vivir cómodamente y gran parte de esta sobreabundancia voy a darla a los pobres, voy a compartirlas. No, ¿qué hizo él? Por eso es que la avaricia está en la naturaleza pecaminosa del hombre. Él dijo,
yo voy a tumbar estos graneros y voy a hacer unos más grandes para atesorar, para guardar toda la sobreproducción que tenía. Tremendo. Él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo donde guardar mi fruto? Y dijo, esto haré. Él decidió. En ningún lado aparece Dios. Así como a veces nosotros haremos esto, viajaremos, haremos aquello, haremos lo otro, pero no le preguntamos a Dios. Y el Señor quiere hoy que en medio de estos tiempos difíciles aprendamos a depender de Él. A decir como el libro de Santiago decía, si tú quieres, Señor, si es tu voluntad, Señor. Y dijo esto, haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, él hablándose al mismo, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos días, repósate, come, bebe, regocíjate. Guardo toda la sobreabundancia y vivo tranquilo, cero estrés, cógela suave, tienes para vivir. Él dice, repósate, come, bebe, regocíjate. Todo estaba bien. Como ese popular dicho de hoy en día, todo bien, no hay problema, todo está bajo control. Pero yo te digo algo, si Dios no está, nada está bajo control. Si Dios no está en tus planes, en tus proyectos, en tus negocios, si Dios no está en la sobreabundancia que hace que tengas que tumbar tus graneros y hacer otros más grandes para acumular la riqueza, si Dios no está ahí, no están bien las cosas, no está bien, no está bien. Todo bien porque tengo todo. No, si Dios no está al control, no está bien. ¿Y por qué lo digo? Miren el versículo 20. Pero Dios le dijo a ese hombre, después que él había pensaba armar sus graneros y todo eso, yo voy a vivir sobrado de lote, yo no necesito a nada, ni a Dios siquiera. Y el versículo 20 dice, pero Dios le dijo, necio, tremendo, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Es interesante, necio. Tu vida física es temporal. Morirás esta noche, le dijo el Señor. ¿Y la superproducción qué pasará? Miles de personas quizás han vivido esa incógnita en ese tiempo. Miles de personas en el mundo, quizás ahora mismo, están con eso en su mente. Estoy en una unidad de cuidados intensivos, estoy en una clínica. Por el cuadro clínico es muy posible que vaya a morir. Y quizás esas personas están pensando en su mente, diciendo, ¿y qué será de mis negocios? ¿Qué será de mis empresas? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será de mis estudios? De lo que yo tenía proyectado. Y la respuesta que el Señor le da a este hombre cuando Dios dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Tremendo. Y el versículo 21 dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y quiero leérselas el Evangelio de Lucas en la revisión de la Nueva Traducción Viviente. Quiero leerlo rápidamente porque es importante la forma como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice Lucas capítulo 12, versículo 21, dice la palabra del Señor. Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Yo creo que en estos tiempos el Señor nos está llevando a dejar la necedad de vivir, de planear, de proyectar estudios, viajes, proyectos, que eso está bien. Pero Él está diciendo, no sean necios. Si yo no estoy ahí, no vamos a llegar al otro lado. Él debe estar en la barca que cruzará el mar con nosotros. Tremendo. Dice Lucas capítulo 12, versículos 33 y 34, y prepárese porque es fuerte. Dice, vended lo que poseéis y dad limonas, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta pandemia nos está enseñando dónde debemos tener nuestro corazón. El mayor tesoro que usted y yo podemos tener es aprender a depender de Dios, a conocerlo, a colocarlo en primer lugar en nuestras vidas. La vida eterna en sus brazos es nuestro mayor tesoro.
todas las proyecciones que teníamos para el 2020, incluyéndome a mí, han quedado frenadas. No sabemos si se podrán lograr o no se podrán lograr. No sabemos si podemos conseguir lo que teníamos programado o no lo podremos conseguir. Porque la palabra nos dijo en el libro de Santiago, tú no sabes qué te depara el día de mañana. Y dice que la vida física es como neblina, es algo temporal. La vida eterna es precisamente eterna con el Señor. Y Él dice, mejor en todos tus planes y proyectos, cree en tu corazón, no de labios solamente, cree en tu corazón y di, si el Señor quiere, si mi Dios lo permite, si Él me guía a hacerlo. Yo te digo algo, Jesucristo nació para darnos salvación. Jesucristo vivió para darnos salvación. Jesucristo murió para darnos salvación. Jesucristo resucitó y vendrá por segunda vez por su pueblo. Yo te invito en este tiempo de pandemia a que reflexiones la palabra del Señor. No sé si tú sabías que esta palabra estaba escrita. Y no sé si tú tenías muchos proyectos, planes, viajes que se truncaron en estos momentos. Pero no te desanimes, simplemente el Señor te está diciendo, reactivemos planes y proyectos, pero de la mano de Él. Reactiven sus planes y proyectos, pero dependan de mí. Ese hombre tenía todo en esos graneros, iba a hacer, iba a deshacer. Y el Señor le dijo, necio, si esta noche mueres, ¿qué sucede con tu vida? Esa es la pregunta que yo quiero dejarte hoy. No para atemorizarte, sino para que reflexiones lo que realmente significa la vida que el Señor nos dio. Yo quiero recordarte que hemos enfatizado en que recibas al Señor como tu Salvador. Lo que Dios ha colocado en la iglesia Monte Tabor y en este sencillo pastor es predicarte para motivarte espiritualmente. No es una motivación psicológica, no, sino para llevarte a que digas, realmente yo he vivido alejado de Dios. Yo he hecho planes y proyectos y no he tenido en cuenta a Dios. Y yo digo, si Dios quiere, pero lo digo por decirlo como una muletilla, pero no lo siento en mi corazón, no lo creo. Es hora de empezar a corregir. Es hora de empezar a cambiar y a depender de nuestro Dios. Yo quiero terminar orando, dándole gracias a Dios porque tenemos vida, porque ayer tuvimos vida, porque hoy tuvimos vida, mañana pedimos que Dios tenga misericordia y nos dé vida para poder buscarlo a Él, para poder conocerlo más, para poder leer su palabra y para colocar en sus manos todos los proyectos que teníamos y lo que tenemos para el resto de este año. Muchas personas ya terminó su tiempo. Lo que ellos tenían, sus grandes graneros llenos de producción, sus grandes empresas, nadie se llevó nada. Los grandes deportistas no se llevaron nada. Los grandes cantantes no se llevaron nada. Los grandes artistas no se llevaron nada. Los grandes políticos que han fallecido no se han llevado nada. Porque el Señor hace énfasis. Y quiero que lo tengas en tu corazón presente. Que lo primordial es la vida eterna. La vida física es temporal. Por eso la palabra de Dios dice para los creyentes que si vivimos, vivimos por Él y para Él. Y si morimos, morimos por Él y para Él. La muerte es ganancia para los que creen. Yo quiero terminar haciendo una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria, la honra, la alabanza. Te agradezco por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Para que en la cruz del Calvario Él exhibiera públicamente a Satanás, para que su sangre preciosa nos limpiara de todo pecado. Y para que nos mostrara y nos llevara al camino de la salvación. Gracias porque Él resucitó por tu poder. Y gracias porque Él vendrá por segunda vez por tu pueblo, Señor. Yo te pido que tengas misericordia de cada persona que nos ve por estas redes sociales, Señor. Y que este sencillo mensaje hoy toque corazones. Para que empecemos a voltear nuestro rostro a ti. A depender nuestras metas, proyectos, sueños, colocarlos en tus manos, Señor.
porque tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Gracias, Señor. Bendice a estas personas que nos están viendo. Permite, Señor, que sus corazones se ablanden para que tu palabra pueda entrar a través de ellos y transformarlos, Señor. Todos estamos en ese proceso, Padre. Ayúdanos. Ten misericordia. Danos vida, Señor, para seguir adelante conociendo y buscándote a ti, mi Rey. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Yo quiero recordarte, para terminar, soy pastor de la Iglesia Cristiana Montetabor. Estamos a tu disposición. Estamos a tu disposición. Lo que tú quieras, lo que tú necesites, si nace de tu corazón hacerlo, llámanos. El teléfono es 301-613-0080. Estamos en las redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, como Iglesia Cristiana Montetabor. Yo le doy gracias a Dios por los cientos de personas que nos han escuchado. No a nosotros, sino lo que tú has querido hacer a través de nosotros. Simplemente soy una herramienta en manos de Dios. El Señor te bendice, el Señor te guíe y el Señor te muestre su voluntad. Bendiciones.